La historia de un pulpito espacial que arrima a la Tierra a animar la vida de una niña deprimida por el bullying. Eso es Takopi no Gensai o Takopi Original Sin. A simple vista la serie parece muy inocente, muy pueril, muy aniñada, con ese estilo propio de los animes Kodomo. Y por supuesto que estarás pensando que esto es una serie para niños. Pues mal, esta cosa es más seria que un cáncer. A simple vista parece otro anime purificador, otro IHK de esos tiernos en los que no pasa absolutamente nada, que busca purificar el alma de sus espectadores, como My Clueless First Friend, como Barakamon, como Mi Vecino Totoro. En fin, que soy muy fan de estos animes tiernos y lindos. Así que decidí ver la serie, y lo primero con lo que me encuentro es esta advertencia. Esa fue la primera alarma. Pero vamos, en Manga Plus, My Clueless First Friend tiene un mensaje de advertencia más o menos similar, aunque no tan detallado. Así que en su momento no le di tanta importancia, porque se veía muy tierno, el opening era sosegante, muy colorido. Y esta fue mi genuina reacción durante el primer episodio. Pero ¿qué es esta vaina? Me tomó completamente desprevenido. Sí, yo ya sabía que había cierto aire depresivo en esta serie, pero no imaginé a qué nivel. Aún así, me siento bastante satisfecho. Así que hablemos unos minutos sobre Takopi no Gensai. Esta serie de tan solo 6 episodios es el único anime que tiene calificación de +9 en todos sus episodios en IMDb. Está en boca de todo el mundo. Y bueno, sabes que has creado una muy buena obra cuando los fans se matan entre sí por un bando u otro. Pero ya hablaremos de eso. En fin, ¿de qué va Takopi no Gensai? Nu Anu Kuf, o como se pronuncia, es un Happiano, un extraterrestre parecido a un pulpo que viajó desde el planeta Happy para repartir felicidad a los demás. En la Tierra se encuentra con Shizuka, una niña de 9 años, demacrada, delgada y taciturna, quien contrasta demasiado con la actitud impetuosa y alegre del cefalópodo en cuestión. Takopi, que es bautizado así por la niña, es al final una especie de Doraemon gentil, con muchos artilugios con los que busca un único objetivo: la sonrisa de Shizuka. Ver reír a esta pequeña se convierte en su más grande obsesión. Conocemos paralelamente a Marina, otra niña de la misma edad y de la misma escuela que Shizuka, cuyo único fin es precisamente hacerle la vida imposible a la desgraciada niña. Takopi no entiende el concepto de bullying, no entiende la malicia y por eso sus acciones a veces no son suficientes para traer la tan esperada sonrisa que busca. Y bien, al principio esto parece una comedia Kodomo más, pero las cosas se tornan más oscuras al darnos cuenta de que el bullying de Marina toma un cariz mucho más agresivo de lo que sería moral o incluso legalmente permisible. Llegamos a odiar a esta mocosa con todo nuestro corazón. Y solo te diré algo: si no has visto la serie, tenle paciencia. Hay mucho más aquí de lo que parece a simple vista, pues nadie en esta serie es un villano o una víctima frágil. A lo largo de la serie vamos a ver las razones por las que los niños se comportan como se comportan y quiénes son los verdaderos responsables de ello. Veremos por qué Shizuka tiene un abandono enorme hacia su persona, por qué Marina descarga su frustración con ella y por qué Azuma, otro de los personajes principales, tiene este impulso de agradarle a todo el mundo. ¿Te doy un pequeño spoiler? Pues no es otra que la misma moraleja de la serie Doctor House. Chase tiene razón, todos los padres arruinan a sus hijos. ¿Qué hicieron tus padres para arruinar tu visión de la paternidad? La serie no busca excusar el bullying, sino presentar un marco mucho más amplio y darnos a entender que la vida en sí es un constante estado de sufrimiento y que no siempre la felicidad debe de ser el bien último. Lo cierto es que esta serie tiene unos puntos de giro y un conflicto tan gigante que es imposible hablar de él sin hacer spoiler. Así que por favor, si no has visto la serie, ve a verla, no te tomará más de 2 horas y luego regresa, porque a partir de aquí habrá spoilers. Considérate advertido. El primer acontecimiento importante sucede a la mitad del primer episodio. No llegamos a saber qué le pasó a la niña, pero la ausencia del peludito y su talante nos da una idea. Y sucede esto. いいね。それ使いたい。
La niña le pide su lazo a Takopi. Sí, yo pensé lo mismo. Sí, yo sé que tú también lo pensaste. Todos lo pensamos. Pero no sabíamos si los autores iban a tener el valor de mostrarlo en pantalla. El tema es que sí lo tuvieron. La intención de atentar contra tu propia integridad es un tema de sumo cuidado. Ya lo he visto retratado en otros animes, como en Koe no Katachi, generalmente usando un tono melodramático y en extremis. Aquí no. Takopi no Gensai no tiene reparos en mostrar el maltrecho cuerpecito de Shizuka pendiente de una viga. El bullying que le hicieron a esta pequeña fue tan grande que decidió que la inexistencia era mucho más agradable. Es un tema horriblemente serio y me encantó que, a pesar de el arte y la estética Kodomo, el mangaka y los animadores lo presentaran tal cual es: silencioso, grotesco, repulsivo. Takopi no puede traerla de la muerte, pero dentro de sus artilugios está una cámara que sí puede resolverlo, retrocediendo el tiempo a la última fotografía que se tomó con la niña, y eso es lo que hace. Regresa en el tiempo, y aquí es donde empieza a acompañar a Shizuka a todas partes para evitar que la niña se dé cuello, pero fracasa una y otra vez. Una y otra vez. El acoso y el odio de Marina, la indiferencia de su madre y la propia falta de autoestima de la niña hace que Shizuka termine en su improvisado patíbulo. Takopi regresa en el tiempo innumerables veces buscando salvar la vida de la niña, al mismo tiempo que busca esa preciada sonrisa. El tema es que al final la obtiene. Sí, obtiene esa sonrisa. El problema es cómo. El segundo acontecimiento es que, en un arrebato de ira, en apenas el segundo episodio, Takopi ataca a Marina y la mata. Y este acto de violencia tan horrible es lo único que es capaz de arrancar una sonrisa de los labios de Shizuka. La trama prosigue con los personajes encubriendo activamente este crimen sin ser conscientes del daño causado, como si hubieran acabado con una rata y no con una compañera de su clase. Es aquí donde los fans empiezan a dividirse. La pobre y maltrecha Shizuka se convierte en una manipuladora sociopática y la cruel y vil Marina pasa a ser objeto de nuestras lágrimas. Muchos odiaron esto, pues el sesgo del protagonista siempre nos lleva a ponernos de su lado, y por ello es muy chocante cuando comete acciones con las que no podemos empatizar. Pero lo cierto es de que esto fue lo mejor de esta serie. Tanto Shizuka como Marina y el mismo Azuma son víctimas de un contexto de paternidad ausente y pusilánime. El tercer punto de giro implica que nos metemos en la vida de Marina para conocer su versión de la historia, y es allí que nos damos cuenta de que ella no sufrió menos que Shizuka, y su bullying era una reacción a un hogar derrumbado por el alcoholismo y la violencia familiar. La verdad no entiendo cómo los fans toman bandos en la historia de niños pequeños lidiando con sus traumas por medio de violencia física y psicológica, cuando evidentemente los autores buscan presentar una historia en donde los niños son las víctimas de su contexto y son solamente esponjas que absorben todo a su alrededor. La consecuencia de esto son personajes grises, con claros y oscuros, pero que al final de cuentas, por mucho daño que se hagan entre sí, no son del todo culpables de sus acciones. Ahora, en cuanto al final, sí, tal vez fue muy apresurado, pero no por eso fue inconsecuente. El mensaje es claro, y de hecho, si me dan el permiso de sobreanalizar filosóficamente una mona china, creo que esto se relaciona mucho con un mensaje del filósofo Slavoj Žižek. Happiness as a goal of our life is a very problematic notion. We have to find some meaningful cause beyond the mere struggle for pleasurable survival. ¿De verdad esperaban que todos vivieran felices en esta obra? No, Takopi comprendió que enfocarse en la felicidad es perder la pelea desde el inicio. La felicidad debería de ser un subproducto en tu vida. Es tu bienestar el que debes de garantizar por encima de todo. Estas niñas no fueron felices al final, no vivieron mejor en sus hogares. Marina incluso conserva su cicatriz. Son niños, son incapaces de cambiar estos contextos. Esa responsabilidad nos corresponde a nosotros, los adultos. Pero al final lograron encontrar en la desgracia compartida un punto en común para acompañarse mutuamente. Lograron sanar sus heridas y mejorar su bienestar. Eso es lo primero. La felicidad vendrá después.
Ay, cómo amé esta serie, corta y contundente. No tuvo miedo de ser chocante ni de jugar con las contradicciones. Desde el inicio, su concepto de presentar un arte y una estética infantil con una temática adulta fue una contradicción que funciona de manera sublime. Lo mismo sucedió con presentarnos a los personajes en su fase de víctima, pero también en la fase de victimarios. Una maravilla narrativa. Y este ha sido mi desvarío sobre Takopi no Gensai, una obra maravillosa que creo que será muy bien recordada en los próximos años. Te la recomiendo de todo corazón. Mi nombre es Víctor y te deseo un excelente día.